¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy cae la aprobación del presidente Javier Milei con otro notable invitado, Rodolfo Treber, analista económico directamente desde Buenos Aires. Rodolfo Treber, una cálida bienvenida al programa. El gusto es mío, Jorge. Rodolfo, en días recientes, diría que en el día de ayer, la publicación C5N publicó un artículo, el título del artículo: mientras crece la incertidumbre por el rumbo económico, sigue cayendo la imagen de Javier Milei, y cita una encuesta, y leo textualmente lo que dice el artículo. Un estudio de la Universidad de San Andrés muestra una caída en los niveles de satisfacción de los argentinos con la marcha general de las cosas, una aprobación presidencial en descenso y una sociedad marcada por la incertidumbre y el desencanto. Y en cuanto a la aprobación presidencial, dice que cayó del 49% en el bimestre abril-mayo al 42% en junio-julio, 7 puntos en la caída. Tu lectura de lo que está pasando. Bueno, el gobierno de Javier Milei ha llegado a ganar las elecciones nacionales a fin del año 2023 a causa de una insatisfacción generalizada, de un rechazo masivo a toda la administración política del país, a la clase política, como así lo llamó a la casta política, como así lo llamó durante su campaña el actual presidente. Ese desencanto generalizado, esa crisis de representación política que se vive profunda en la Argentina, hizo que gane el gobierno de Javier Milei. Ahora, en el primer año y medio de su gestión, las mismas causas por las cuales se había generado esa crisis de representación política, no solamente que siguieron, sino que se profundizaron durante el gobierno de Javier Milei. ¿Cuáles son estas cosas? Vemos un país que vende muchísima materia prima al extranjero, que es extremadamente rico, pero sin embargo a la base popular, a la clase trabajadora, no le llega nada de esos ingresos. Eso lo están viendo también y profundizándose en la gestión de Javier Milei, y por lo tanto la insatisfacción que anteriormente era con todo el resto de la clase política y no con este emergente desde las orillas, como se veía desde una mirada muy naif, ¿no? Muy inocente, acá en la Argentina, este también está ahora empezando a envolverse en esa insatisfacción generalizada de la producto de la crisis de representación política. Empieza a ser parte de ese rechazo masivo de la población. Ahora, el conflicto es que no solamente él cae en la imagen, sino también tienen una malísima imagen todos los actores políticos de la oposición. O sea, toda la clase política argentina, como Milei le dice, ¿no? O todo el sector político de la Argentina, toda la dirigencia política nacional tiene muy mala imagen respecto de la visión del pueblo. También la ex presidenta y ex vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo recientemente, y leo textualmente sus palabras refiriéndose a Milei, dice: te usan como títere vendepatria para continuar saqueando al país. Y dice la expresidenta de Argentina: esto pone en evidencia el fracaso del plan económico de Milei. Hoy no hay ni reservas ni inversión. ¿Cierto? Es que bajo el escudo este de venir a romper desde las orillas de la política con la política tradicional en la Argentina, bajo esta frase de viva la libertad carajo o expresiones por ese sentido de destruir a la casta política, Milei lo que hace una vez que llega al gobierno es emprender un modelo de saqueo de característica neocolonial. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que está haciendo lo está haciendo en función de la extracción de las riquezas de las corporaciones transnacionales sobre nuestro suelo. Hay un incremento exponencial, por ejemplo, de la extracción de minerales en el país. Se triplicó la producción y la exportación de oro, plata y litio. Hay un incremento en las exportaciones de materia prima alimenticia, de soja, de trigo, y sin embargo, ese brutal superávit comercial, esa brutal riqueza acumulada por las ventas al exterior, que ya superan los 20.000 millones de dólares respecto de los gastos en la gestión de Milei, ninguna de esas divisas quedan en el país. No hay un fortalecimiento de reservas,
producto de esas exportaciones crecientes, sino que lo único que hay es un aumento de la fuga de capitales, o sea, de la formación de activos extranjeros. Se potenció la fuga de capitales y no hay inversiones productivas reales que generen trabajo en el país. Por el contrario, durante la gestión de Milei se dio un proceso de ultra reprimarización. Cuando la Argentina ya tenía poca industria en el país, el gobierno de Javier Milei, con apertura indiscriminada de importaciones y con una potenciación y una promoción a la explotación de productos primarios, lo que hizo fue destruir más de 13.000 pequeñas y medianas empresas, destruyendo el entramado de trabajo formal que ya era escaso, ya era débil en el país, lo que hace que hoy la Argentina, casi 7 de cada 10 argentinos que están en edad y condiciones de salud de trabajar, lo está haciendo de manera informal, ilegal, sin la cobertura de un salario mínimo vital y móvil. Por eso, los grandes márgenes de pobreza e indigencia que fueron aumentando durante la gestión de Milei. Por eso, Milei está llevando adelante un modelo de saqueo con características neocoloniales y eso fundamenta las expresiones de la expresidenta. La declaración de su patrimonio del 2003 al 2004. En el 2003 pasó de 148 millones de dólares a 194 millones, casi 50 millones de dólares más de aumento patrimonial. Y lo que tiene que ver con su hermana Karina, que como la mayoría de la audiencia no está familiarizada, pero es prácticamente su mano derecha dentro del gobierno, triplicó su patrimonio un 221% en igual periodo. A esto le tenemos que sumar que en días recientes Milei vetó un aumento en la jubilación a los jubilados, es decir, estamos hablando de un aumento del 7%, y vetó también la calidad de lo que tiene que ver, entre comillas, beneficios para los discapacitados. Y su teoría es la frase que viene repitiendo desde antes de llegar al poder: aquí no hay plata. ¿Cómo lees tú todo esto? Bueno, primero dos cuestiones. El aumento patrimonial de la familia Milei se da claramente porque hay grupos inversores extranjeros que han puesto fichas, han apostado a la figura disruptiva de Javier Milei para llevarlo a la presidenta y que cometa todos los actos en función de los intereses de esas mismas corporaciones, de esos mismos extranjeros que invirtieron en nombre de ellos. O sea, que sea verdaderamente un monigote de ellos. Y eso se vio reflejado en sus visitas y sus invitaciones frecuentes a los Estados Unidos a recibir premios. Ha recorrido durante su gestión más estados de los Estados Unidos de Norteamérica que provincias de la República Argentina. Con eso decimos todo. Entonces, todos los meses hace un viaje a una conmemoración, a una cena, a un premio de los Estados Unidos, y también ha viajado frecuentemente a Israel y ha mantenido reuniones bilaterales con altos mandos del gobierno de Israel. Hay una intención geopolítica, una inversión geopolítica de los Estados Unidos, de Israel, en potenciar la figura disruptiva de Milei, y por eso llegó a la presidencia. Por eso también se explica el aumento patrimonial de estas familias, porque claramente están trabajando para sectores muy poderosos del mundo, que van desmedro del pueblo argentino. Y por otro lado, la cuestión de la quita de subsidios, de haber vetado la ley de emergencia y el aumento de las jubilaciones que había salido en el Congreso, que era escaso, que era ínfimo, que no tiene nada que ver con lo que nuestros jubilados y jubiladas se merecen, pero sin embargo lo vetó basado en el argumento de que no hay plata, de que hay un ancla fiscal, un superávit fiscal que defender, porque si no, la economía se rompe. Sin embargo, el principal problema de la Argentina no es el déficit fiscal y no es tener o no superávit fiscal, sino que es principalmente que durante un año y medio se han ido del país, como formación de activos extranjeros, como fuga de capitales, más de 30.000 millones de dólares. Entonces, mientras que se dice que no hay plata para pagar unos pocos millones de dólares, porque no voy a hablar en pesos argentinos porque nadie va a comprender, pero unos pocos millones de dólares
para el aumento generalizado de todo un año de los jubilados, permite la fuga de capitales por 30.000 millones de dólares en un periodo de 18 meses. Entonces, plata en la Argentina hay de sobra porque es un país enormemente rico, una patria abundante en recursos naturales para vender al mundo, pero esa plata está puesta en función del saqueo de las corporaciones transnacionales que invirtieron en Milei y en Karina Milei, en Javier y Karina Milei, pero no están puestas en función de enriquecer al pueblo, ni siquiera con un aumento ínfimo en las jubilaciones o con una ley de emergencia para discapacidad. Y eso que vendía, como todos conocemos, en su campaña electoral, que él era, entre comillas, el outsider que iba a luchar contra la casta, como tú decías muy bien anteriormente. La casta era, digamos, la élite, la oligarquía, y en definitiva hay consenso que la casta terminó siendo el pueblo más vulnerable de la Argentina, y esa oligarquía sigue con viento de cola enriqueciéndose sin ningún tipo de escrúpulos. Así es, lo que él denunciaba como la casta política, él terminó siendo el líder de esa casta política, y aparte una casta política que no, como decía él, vive robándole al pueblo, sino que es mucho peor. Es el líder de una casta política que es un monigote, un títere de corporaciones transnacionales que ni siquiera le roba al pueblo para tener riquezas nacionales concentradas en un ínfimo lugar. Están robando para la corona, roban y cobran impuestos para la corona, le sirven al extranjero. Entonces, por eso caracterizo este proceso de Javier Milei como un modelo de saqueo con características neocoloniales, porque claramente la Argentina no está haciendo un típico proceso de derecha donde la concentración de riqueza se ultraconcentra en un alto y un ínfimo extracto de la sociedad, sino que la producción de riqueza está en función de la fuga de capitales, directamente se va del país. No es que se está beneficiando a un sector minoritario de la República Argentina, sino que se está beneficiando a corporaciones transnacionales que tienen intereses geopolíticos en esta batalla comercial contra el multipolarismo. Rodolfo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Rodolfo Treber directamente desde Buenos Aires sobre las incertidumbres que viene creando, de acuerdo a una encuesta, el manejo económico de Milei en la Argentina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Rodolfo Treber directamente desde Buenos Aires. Rodolfo, economista, estamos hablando sobre la incertidumbre que viene generando el manejo económico del gobierno de Milei según una reciente encuesta. Rodolfo, un tema también que está en la lista de lo pendiente es, acá se orquestó, acá digo en la Argentina, se orquestó una criptoestafa con una moneda que se lanzaba que tenía el nombre de Libra. Ese lanzamiento o esa moneda estuvo promovida por el ultraderechista Milei. En ese muy corto periodo hubo un momento que mucha gente hizo dinero y eso se desinfló como un globo y muchísimas personas terminaron perdiéndolo todo, perdiendo esta estafa. Y la pregunta entonces es, la investigación incluso en Estados Unidos continúa sobre la participación o de alguna forma el involucramiento de Milei en todo esto. Así es, lo que resulta de esta criptoestafa, lo que hay que comprender es que Milei, antes de ser promovido por esas corporaciones transnacionales que invirtieron en su figura disruptiva, antes de eso se dedicaba a eso, a estafar. Milei se dedicaba a la estafa, a blanquear fondos que venían de los sectores más espurios del comercio, venían de sectores ilegales, y mediante la herramienta de la criptomoneda y la desregulación total que hay en la Argentina
de ese espectro, porque si hubiera una regulación no se podría hacer esto, pero la total desregulación que existe sobre las criptomonedas generaba un blanqueo de dinero de los sectores oscuros de la economía a los sectores formales mediante una inversión y promoción de las criptomonedas. Y también se dedicaba a lanzar bombas así en las virtuales, en redes sociales, eh, para inflar ficticiamente el precio de una criptomoneda y hacer mucho dinero en pocos segundos. Entonces, uno de esos contratos que él tenía, uno de esos acuerdos que él tenía con esos sectores de las estafas, salió a la luz durante que era nada más y nada menos que presidente. Entonces, hay una responsabilidad, una obligación contractual que hizo que Milei lance esa promoción sobre esa criptomoneda, porque si no iba a tener una multa muy grande que pagar y quizás problemas legales, y eso, bueno, también le generó un problema legal, pero el pueblo de nuestra América tiene que comprender que es tan grande la protección que le da el poder judicial en la Argentina, que es un poder totalmente sometido a los intereses de las corporaciones extranjeras en la Argentina, es tan grande la protección que le da el Poder Judicial que aún con una estafa muy evidente, un robo descarado del presidente sobre un sector de la realidad virtual, no han hecho profundas elaboraciones ni profundos análisis sobre esta cuestión y no se encuentra siquiera condenado por esto. Sí hay un proceso que está en marcha en tribunales internacionales, pero que también, obviamente, mete la cola el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos para que no avance. O sea, estamos en presencia de un presidente que ha llegado de los lugares más oscuros, sí, desde el exterior, desde los bordes, pero desde lugares muy oscuros, a ser promovido por corporaciones extranjeras a la presidencia nacional y está aflorando como así. Yo estoy seguro que cuando se termine el proceso, el mandato de Milei como presidente y ya no esté dentro de las primeras planas de la política argentina, van a aflorar muchísimas cosas más de ese personaje porque es un personaje realmente nefasto, que no tiene nada que ver con lo que tiene que ser un presidente de un país tan importante, de una patria tan importante como la Argentina. Tú hablabas de corporaciones internacionales, pero también hay corporaciones nacionales adentro de Argentina que manejan o manipulan los grandes medios hegemónicos. Estoy hablando del grupo Clarín, estamos hablando del grupo La Nación, que en definitiva están al servicio de esos grandes intereses y no de la opinión pública. Y este señor, mientras en los primeros, sobre todo en los primeros meses de su gobierno, cayó estrepitosamente o aumentó estrepitosamente la pobreza en la Argentina por encima del 40%, millones de niños se iban a dormir sin dinero para cenar. Lo único que hacían estos medios hegemónicos era apuntar al gran logro de que este señor hacía reduciendo la inflación. Mientras el país se caía a pedazos desde el punto de vista social, no le da aumento a los jubilados, no le da beneficios a los discapacitados, etcétera, etcétera. Bueno, incluso no le paga el dinero que le debe a las provincias. Estos medios no reflejaban, no denunciaban con la intensidad que se merece una situación tan dramática, y lo único que hablaba era que bajaba la inflación. Y entonces eso está ligado a la estabilidad del dólar, que es su caballito de batalla. Sin embargo, mi pregunta entonces, Rodolfo, es ¿qué le pasó al dólar en julio que anduvo a los tropezones? Bueno, hay otra vez dos cuestiones. Primero, claramente La Nación y Clarín son dos grupos periodísticos monopólicos en el país que son mercenarios, no son grupos de periodistas, sino que son mercenarios que se venden al mejor postor. Y como siempre, son las corporaciones las que tienen mayor posibilidad económica, siempre están del mismo lado, del lado del poder económico. Entonces, cuando al poder económico le va bien durante un modelo, defienden a capa y espada cualquier cosa que haga el gobierno. El gobierno aumenta la pobreza, ellos dicen que baja la pobreza. El gobierno aumenta la inseguridad, producto del aumento de la indigencia, ellos dicen que baja la inseguridad. Es increíble, es distópico, pero La Nación y Clarín dicen todo lo contrario a lo que sucede en la realidad, diciendo que están haciendo periodismo, ¿no? ¿Por qué? Porque están financiados por esos grandes grupos económicos que son también La Nación y Clarín
son títeres de los mismos que son los que manejan los hilos del gobierno de Javier Milei. Tienen ambos el mismo dueño y no está dentro del país. Entonces, y por otro lado, esa estabilidad del tipo de cambio que hace que la inflación esté en niveles muy inferiores a los que viene sufriendo la Argentina desde hace 12 años, que es el principal caballito de batalla del gobierno de Javier, se dio a causa de dos cosas que hay que comprender, porque si no, uno que lo mira de afuera puede creer que esto es virtuoso, y no lo es. Porque apenas asumió el gobierno de Javier Milei, generó una devaluación del 160%, que automáticamente tuvo una remarcación de precios de cerca de 200%. Quiere decir que hizo un shock inflacionario apenas asumió, echándole la culpa a la gestión anterior, para poder después tener un montón de meses con cierta estabilidad. Pero él, Milei y Caputo, su ministro de Economía, que es un empleado de BlackRock, él, Caputo, fue el que generó esta devaluación del 160% y el shock hiperinflacionario de diciembre y enero del 2024. Diciembre del 23, enero del 24. Entonces, primero eso. Y segundo, que la estabilidad, que ahora ya no es tanto estabilidad porque no dura para toda la vida y se ha devaluado 14% de la moneda en el último mes, esa estabilidad está hecha en base a una profunda recesión. No avalan ningún aumento salarial, no avalan aumentos a las jubilaciones, no avalan subsidios a ningún sector de la producción. Entonces, al reducirse el consumo brutalmente, baja la demanda y por lo tanto hay un techo para los precios. Entonces los precios dejan de subir no por una ración virtuosa de un buen manejo de la economía, los precios dejan de subir porque la población, el pueblo trabajador argentino no tiene plata para adquirir esos productos. Entonces hay que comprender que la inflación es un problema, pero mucho más problemático es que la gente ni siquiera pueda comprar para comer. Y eso es lo que está sucediendo en el gobierno de Javier Milei. Y ahora precisamente a fines del mes de octubre hay elecciones legislativas y como decimos el caballito de batalla, es decir, su retórica, es que él viene aguantando esto de que el Fondo Monetario Internacional está exigiendo que haya un ajuste del dólar porque considera que es ficticio cómo lo está manteniendo esa, entre comillas, estabilidad. Él quiere llegar a esa elección legislativa con el gran logro de que él logró bajar la inflación, aunque todo el resto del país, como decíamos, se cae a pedazos para muchos analistas, y es eso que le puede dar qué resultados o qué es lo que anticipas tú como economista que le puede salir bien, mal o regular. Exacto, lo que quiere hacer el gobierno de Milei y de Caputo es llegar a esas elecciones con estabilidad monetaria para que el caballito de batalla, que es la reducción de la inflación, siga permaneciendo. El FMI, a pesar de que dice que tiene que haber una versión, lo ayuda en esto, porque le dio un aumento del crédito internacional en 20.000 millones de dólares, ya le abonó 12.000 millones de dólares y ahora le está abonando 2.000 millones de dólares más de ese crédito para que pueda llegar sin una devaluación a las elecciones de octubre. Sin embargo, y eso, analizándolo política y económicamente, le puede generar un cierto respaldo de la población argentina que no va a ser mayoritario en términos reales, pero sí puede ser grande en comparación con las otras fuerzas políticas que no se han renovado en completo y que por lo tanto traccionan, arrastran desde el pasado un fuerte rechazo popular. No hay una renovación y no hay una propuesta nacional, popular y revolucionaria en el país como alternativa política, y eso puede generar el rechazo a la oposición, puede generar que el gobierno de Javier Milei tenga alguna alternativa, posibilidad de ganar. Pero yo creo que la imagen de Milei se está deteriorando y que esta ficción de la estabilidad monetaria, aunque pueda llegar con la ayuda del FMI, que es el que está gobernando económicamente la nación, con ayuda del FMI pueda llegar a las elecciones, tiene poca vida porque no puede durar muchos meses más. Tengan en cuenta que en la Argentina tiene la mayor deuda externa con el Fondo Monetario Internacional del mundo. La Argentina tiene más del 60% del total de los créditos del Fondo Monetario para un solo país. Entonces, esto no puede durar para siempre porque el resto de los miembros, de los socios del Fondo Monetario, en algún momento tienen que frenarlo. Entonces, hoy en día
está apostando el gobierno de Milei a eso, a llegar a las elecciones con estabilidad monetaria, con estabilidad de precios para poder tener su caballito de batalla. Pero el pueblo argentino se va dando cuenta de a poco y va aumentando su descontento con el mismo, pero bueno, claramente falta organización política opositora renovada, con mucha fuerza, con un discurso también disruptivo en cuanto al modelo productivo nacional, que es ultra primarizado y de características neocoloniales. Rodolfo Treber, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, cuando quieran.